Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de Marcos, capítulo 14, del 1 al 72. Vamos. El complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentándose a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Instrucción de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo.
y tomando la copa, y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y él les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
el joven que huyó. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, no sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Gloria al Señor, bendita sea su santa palabra. En este capítulo 14 del libro de Marcos, vemos cómo en la primera parte habla sobre los principales, los sacerdotes, que estaban siempre buscando la manera como prenderlo, ¿verdad? Pero no querían hacerlo durante la fiesta de los panes sin levadura, porque sabían que la gente se podía alborotar en el pueblo, ¿verdad? Y así también nos sigue relatando la historia en la cual Jesús es ungido en Betania. Y dice que él estaba en la casa de Simón el leproso y sentado a la mesa. De pronto vino una mujer y ella quebró un frasco de alabastro puro, dice, de nardo, ¿verdad?, sobre la cabeza de él, y ese aceite purísimo, ese perfume, ¿verdad?, tan
tan fragante de pronto cayó sobre la cabeza de Jesús y sobre todo su cuerpo. Dice que ella, ella lo hizo, ¿verdad? Pues con todo su corazón para ungir al Señor. Esa era su ofrenda hacia Él, ¿verdad? Y de pronto dice que sobre todo Judas dice que se levantó, ¿verdad? Y él diciendo, con este precio de este perfume, con ese desparrame, ¿verdad? Se ha podido vender y se ha podido dar a los pobres, a venderse por mucho, mucho dinero, por más de 3 denarios, dice él, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice, ¿por qué la molestas, verdad? Porque ella ha hecho una buena obra, porque a los pobres siempre los vas a tener contigo, pero a mí no me tendréis siempre, ¿verdad? Eso es lo que Jesús sabía, que ella anticipadamente había ungido su cuerpo para la sepultura. Qué tremendo, ¿verdad? Qué precioso. Dice que en otras versiones dice que ella también eh, terminó echando el aceite en los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, ¿verdad? Qué precioso la humildad, el momento en que ella hace esto para Jesús. Y qué precioso porque, como él decía, estaba ungiéndolo para su sepultura. Esto me hace acordar el día anterior a que mi hermanito muriera. Ya él ya no hablaba, ya estaba bastante inconsciente. Me acuerdo que dije, oremos por él. Por último, oramos antes de irnos cada uno, ¿no? ¿Verdad? Porque esa noche se iba a quedar con mi hijo. Y me acuerdo que entre la familia en que estábamos, agarramos aceite y oramos por él, lo ungimos, ¿verdad? Y nosotros no sabíamos que al día siguiente él iba a pasar con el Señor, pero esto me recuerda a eso cuando yo leo esta parte de la Biblia, porque sin saberlo nosotros también lo ungimos a él un día antes de que él pasara en la presencia de nuestro Dios. Y qué precioso, ¿verdad? Que el Señor nos da la oportunidad de hacer estas cosas, poder orar por otros, poder orar por nuestra familia. Por eso es tan importante, y yo lo miro cada día, cuando a veces vemos que alguien está por morir y no han conocido a Jesús. Yo siento una angustia grande, la verdad, yo en mi corazón yo siento una angustia grande porque sé que esa alma, si no ha conocido a Jesús, si no ha podido aceptar a Cristo en su corazón, va a terminar en el infierno, aunque aparentemente haya sido una persona buena, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad más grande que nosotros, como hijos de Dios, nosotros que hemos recibido a Jesús, podamos hablarles a otros? Porque no sabemos el día ni la hora que el Señor ha de venir. Entonces, si la muerte te llega antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Y que no hayamos podido a reconciliarnos con Dios o aceptarle en nuestro corazón, yo miro una necesidad tan grande de eso, ¿sí me entiendes? Y recientemente perdimos una persona en parte de la familia y esa persona había tenido sus padres que eran cristianos, pero él pues era una persona muy buena, pero simplemente nunca hubo la oportunidad de que digamos que él aceptara a Jesús en su corazón. Entonces, me acuerdo que a una persona llegó ahí el día en que él lo entubaron, ¿verdad? Y yo le dije en los oídos, hazle la oración de fe, hazle la oración de fe porque él todavía te está oyendo. Y si es la voluntad de Dios que esa persona, ¿verdad?, pueda recibirlo en su corazón. Entonces, ahora es cuando, es el último momento, ¿verdad? La última esperanza para nosotros poder hacerlo. Y, y qué necesidad, digo yo, que no llegara ese momento de que al último esfuerzo de poder hablarle a otros de Dios cuando los has tenido cerca, cuando han estado a tu lado y nunca se te ha dado la necesidad de hacerlo y decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, reconcíliate con Dios, recibe a Jesús en tu corazón, es importante que lo hagas
porque no sabemos cuándo la muerte nos puede llevar, ¿entiendes? Y entonces, yo te incito a que hables a tus familiares, a tus amistades, a tus parientes, tus padres, tus amigos, ¿por qué no? ¿Verdad? Cualquiera, no tengas temor de hacerlo. La oración de fe es tan sencilla y tan chiquita. Solo tienes que decir, reconozco que soy pecador y me arrepiento, te recibo, Jesús, en mi corazón. Y amén. ¿Por qué la gente lo hace tan difícil, verdad? Otras personas lo hacen, no, que tienes que repetir, que no. Es así de sencillo y con esas pequeñas, poquitas palabras, un alma se salva. Así que no te compliques la vida y si tienes que hacerlo y que tienes que decírselo a sus amistades, hágalo, no tengas temor, porque Dios está contigo y Dios te va a ayudar a que puedas hablar a otros, porque Dios nos da la libertad para poder hablar. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que si tú decides hacerlo y hablarles a tus amistades o a quien quiera que sea, hazlo, porque no sabemos cuándo el Señor llega o cuándo la muerte llega a tu vida y no lo has hecho todavía. Y todos queremos que todos nuestros familiares y amigos estén con el Señor. Es lo más importante que nosotros vemos en nuestro diario vivir, porque yo digo, si algo pasa a un hijo, a un hermano, un amigo, que se vaya con Dios y pues ya yéndose con el Señor, tú tienes la paz en tu corazón. Y yo me acuerdo que cuando mi hermano murió, porque él había sido una persona buena, pero como te digo, casi en los últimos días, cuando él ya estaba a punto de morir, porque él le dio cáncer, cuando él ya estaba a punto de morir, yo me acuerdo que él hablaba de otra manera. Él comenzó a decir, todo en este mundo es basura, lo único que importa son las cosas de Dios. Y él comenzó a darse cuenta de la realidad de todo. Y él vivió toda su vida, era un deportista, él era un físico-culturista. Y él desde los 15 años comenzó a entrenarse y todo. Pero al tiempo, cuando él agarró el cáncer y todo eso, y que nos agarró de sorpresa a todos, porque en cuestión de un mes él se fue, ¿verdad? Cuando eso pasó, y me acuerdo que llamó a toda la familia a él, llamó a sus sobrinos, porque él amaba mucho a sus sobrinos, ¿verdad? No tenía familia, no tenía hijos, así, familia, esposa, hijos, pero él los amaba mucho a toda la familia y siempre se preocupaba de que la familia estuviera junta, ¿verdad? Estuviera en paz y eso tenía algo muy bonito en su corazón. Y todos los que lo recuerdan con mucho amor, ¿verdad? Y entonces cuando esto pasó, él estaba hablando de otra manera. Él como que él tenía Biblias en la casa y todo. Él creo que había recapacitado y se había estado acercando más a Dios, ¿verdad? En ese momento. Y yo me recuerdo que llamó a todos los sobrinos y les dijo, ¿verdad? Eso de que Dios era lo único que valía y que tenían que buscar de Dios, que todas estas cosas materiales no servían para nada, aun su cuerpo que él tanto lo había, ¿verdad?, edificado con todos esos músculos y todo, que todo eso ya no servía para nada, porque con todo esto del cáncer, todo lo que le había pasado, ¿verdad? Y él estaba de esa manera testificando que todas estas cosas materiales, aún nuestro propio cuerpo, que no nos preocupemos tanto de eso, sino que las cosas de Dios, las cosas que permanecen para siempre, ¿verdad? Y eso es lo más importante en nuestra vida, ¿verdad? Buscar de Dios cuando podamos. Dice, buscar al Señor cuando pueda ser hallado, ¿verdad? Eso es lo más importante. Así, aquí más adelante vemos también cuando Judas ofrece a entregar a Jesús. Y qué tremendo, digo yo, amigos, hermanos, porque Judas estuvo ahí junto a Jesús todo el tiempo. Él vio los milagros, él caminó con Jesús, él comió con Jesús, él anduvo en el camino con Jesús. Y él miró la multiplicación de los panes y los peces. Él miró al paralítico levantarse, al ciego mirar. Mas sin embargo, en su corazón todavía
estaba el amor a las riquezas, el amor al dinero, ¿verdad? Él era el que se encargaba de llevar el dinero, ¿verdad? Del grupo de los 12 apóstoles, era el que se encargaba de las finanzas. Entonces, en este momento, cuando él no le importa, digo yo, no le importó nada, él decidió y dijo que aquí iba a agarrar un dinero y él vino y pues vendió a su maestro, ¿verdad? Mire qué tremendo esto, qué traición más horrenda, porque digo yo, él estuvo con él y miró, tuvo ese privilegio grande que nosotros no tuvimos de andar con Jesús, mas sin embargo, por medio de la fe en él, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Pero él estuvo ahí y le traicionó, cosa tremenda, ¿verdad? Y ahí dice que por unas pocas monedas entregó a su maestro, ¿verdad? Y que lo entregó a él con un beso, ¿verdad? Imagínense, un beso de traición, ¿verdad? Tremendo. Así, hermanos, vemos más adelante la institución de la Santa Cena, cuando Jesús ya está con sus discípulos sentados en el aposento alto y ellos están listos, ¿verdad?, para preparar la Pascua. Ya se ha dado el lugar donde ellos iban a estar, prepararon el cordero y él de pronto se sienta ahí con ellos, sabiendo, ¿verdad?, que su tiempo estaba cercano, cuando lo iban a prender. Sin embargo, en ese momento, él dice que uno de ustedes, ¿verdad?, uno de los que está aquí conmigo va a ser el que me va a entregar. Y los apóstoles, algunos pues turbados, me imagino que comienzan a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Verdad? Angustiados, ¿verdad?, en su corazón. Y él dice que uno del que está mojando el pan en su plato juntamente con él sería, ¿verdad? Y Jesús ya lo sabía todo, para él no hay nada oculto, ¿verdad? Él ya conocía el corazón de Judas, mas sin embargo él no vino y le dijo, tú eres el que me vas a traicionar, vete de aquí, ¿verdad? Eso no lo hizo él. Pero él, en su amor tan grande, ¿verdad?, él siguió ahí, él comió con él, cenó con él, siguió compartiendo, sabiendo que en unos minutos él iba a traicionarlo, ¿verdad? Y entonces dice, hermanos, que aquí él es cuando corta el pan, ¿verdad? Él agarra el pan y lo parte y les dice, ¿verdad? Tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros está siendo partido, ¿verdad? Y así también agarra la copa y con el vino y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿verdad? Y dice también que él ya no bebería más del fruto de la vid hasta que ya sea que lo beba nuevo en el reino de Dios, ¿verdad? Estaba él profetizando todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Y qué hermoso cuando dice él del nuevo pacto, ¿verdad? Que por medio de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos entrada, ¿verdad?, al Padre, por medio de esa sangre preciosa que cubre todo pecado, que sana toda enfermedad, que nos cubre y protege de todo mal, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y así también vemos que Jesús anuncia la negación de Pedro. Estaba aún ahí con todos en el monte de los olivos, ¿verdad? Y dice que habían ellos ya avanzado, habían cantado, saliendo ya. Y Jesús les dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Porque escrito está, dice que herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Y ellos pues se quedan mirándolo, se quedan asombrados, me imagino. Y entonces Pedro dice que Pedro le dice delante de él, le dice, Señor, no, yo no, Señor, yo no te voy a
tendré que morir si quieres, pero no te voy a negar. Y Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Imagínense qué tremendo eso. Y siguiendo él insistiendo, ¿verdad? Pero Jesús ya sabía lo que iba a suceder exactamente. Y luego llegaron a un lugar llamado Getsemaní, ¿verdad? Cuando Jesús se va a orar y les dice a los discípulos que estén sentados y que esperen ahí. Y él sube entonces al monte a orar con Pedro, Jacobo y Juan. Y comienza a entristecerse en su alma, dice, ¿verdad? Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice que se queden ahí, que velen y oren, ¿verdad? Y él sube, y cuando está subiendo ya al monte, él se pone a orarle a Dios Todopoderoso y le dice, todas las cosas son posibles para ti, oh Dios, aparta de mí esta copa si es tu voluntad, ¿verdad? Y sigue insistiéndole si es tu voluntad, porque él sabía que se había de cumplir lo que Dios mandara y para el propósito para el cual él había sido encomendado, que era para entregar su vida, para que tú y yo hoy en día podamos ser salvos por medio de ese sacrificio vivo, de ese sacrificio perfecto, ese cordero inmolado, ese cordero puro, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Y todo para que tú y yo podamos recibir la salvación de nuestra vida. Y Jesús vuelve, ¿verdad? Y los encuentra dormidos, dice, ¿verdad? Y les dice, ¿por qué no han podido velar 1 hora? ¿Por qué no han podido orar, verdad? Y aquellos estaban cansados y vuelve nuevamente Jesús a orarle al Padre y nuevamente le dice las mismas cosas, ¿verdad? Pero una vez más le dice, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Y cuando ya regresa otra vez, ya ellos ya les dicen nomás que descansen, ¿verdad? Que duerman, que el tiempo ya está dado y que dijo el hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y les dice que se levanten, ¿verdad? Y que ya se acerquen, ¿verdad? Y entonces en ese momento, terminando de hablar Jesús, en ese momento van entrando ahí donde ellos estaban, en ese lugar, un grupo de soldados y gente con palos, ¿verdad? Y Judas iba delante del grupo. Y en ese momento pues ellos ya están para atacarlo y en ese momento Judas se acerca y le dice, maestro, maestro, ¿verdad? Y le da un beso, porque ese era lo que les había dicho a los fariseos, a los escribas que él iba a hacer, para que ellos supieran quién era Jesús, ¿verdad? Y aprenderlo. Entonces en ese momento le echan mano, dice, inmediatamente le echan mano de él y lo prenden, ¿verdad? Ya él sale de ese lugar y la gente dice que está todos con palos, como para atacarlo, ¿verdad? Y Jesús le dice, como para atrapar a un ladrón habéis venido, con espadas, con palos para prenderme. Dice, cuando yo estaba en el templo enseñándoos, ¿por qué no me aprendiste ahí? Pero todo esto está pasando, dice, para que se cumpla la escritura, ¿verdad? Él sabiendo lo que iba a suceder. Así también cuenta en este capítulo 14 de Marcos sobre un joven, ¿verdad? Que dice que huyó, que cuando lo fueron a atrapar, él corrió y hasta la ropa dejó, ¿verdad? Y salió corriendo, ¿verdad? Y bueno, después también más adelante Jesús se encuentra frente del concilio, ¿verdad? Y lo traen ante el sumo sacerdote y los principales para juzgarlo, ¿verdad? Y dice que no hallaban manera como de juzgarlo, dice que no había, daban los testimonios unos y otros en contra de él, pero
ninguna de las historias de esos falsos testimonios concordaban las unas con las otras. Entonces, en realidad no se había dado una razón directa para poder matarlo o juzgarlo, ¿verdad? Entonces dice que el sumo sacerdote, levantándose, él se acerca donde está Jesús, y le dice, ¿no respondes a todas estas acusaciones que te están dando? Pero Jesús humildemente él se callaba, ¿verdad? Dice que no decía palabra alguna. Entonces dice que el sumo sacerdote le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y estaba diciendo la verdad, ¿verdad? En ese momento Jesús abrió su boca y le dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire qué tremendo. Estaba profetizando él cuando él iba a vencer la muerte, ¿verdad? Entonces, en ese momento el sumo sacerdote dice que, me imagino que diría blasfemia, y él se arranca las vestiduras, las rasga, ¿verdad? Como es una manera que ellos hacían los judíos en ese momento. Dice que rasca las vestiduras y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído la blasfemia, ¿verdad? Y en ese momento, pues toda la gente ya se tiró encima de Jesús, comenzaron, dice, a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle de golpes, de puñetazos, un vandalismo terrible que hubo. Dice que aún los alguaciles le tiraban de bofetadas, ¿verdad? Un abuso tremendo que hubo en ese momento contra él. Y luego vemos también que cuando todo eso está pasando, llegan al patio, dice, cerca de donde ellos estaban, una criada reconoce a Pedro, porque Pedro había estado siguiéndolos, y se estaba aún calentando, dice, junto al fuego de los alguaciles. Y entonces la criada le dice, ¿verdad? Tú también estabas con Jesús. Mas él negándolo, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Imagínense qué tremendo. Y salió a la entrada y cantó el gallo, la primera vez que cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, dice, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, dice, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, dice, y la manera que hablas. Entonces él para cambiar todo eso en ese momento, dice que comenzó a maldecir. O sea, se bajó de la cruz en ese momento. Él comenzó a hacer lo que no debía. Se bajó de la cruz, comenzó a maldecir, a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó otra vez. Entonces, imagínense, ya el gallo había cantado las 3 veces, como Jesús lo había dicho, como Jesús había profetizado que iba a pasar. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Imagínense. Y dice que él lloró amargamente porque se arrepintió en ese momento y dijo, ¿cómo es posible que haya hecho eso al maestro cuando él lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Y qué tremendo. Y ahí, hermanos, termina, ¿verdad? Este capítulo 14. Pero este capítulo 14 es tan fuerte, ¿verdad? Porque vemos cuando prenden a nuestro Padre Celestial, al Hijo de Dios Todopoderoso, a nuestro Salvador, ¿verdad? Que siendo entregado. Y nos duele nuestro corazón cuando leemos estos capítulos, porque por todo lo que Él pasó por nosotros, amigos, hermanos, todo lo que Él sufrió fue por nosotros. Y aún más adelante vamos a seguir viendo en el capítulo 15, 16, ¿verdad? Todo lo que Él sigue pasando, ¿verdad? Ese sufrimiento que por el cual es el inmolado por nosotros, por ese amor tan grande que te tuvo a ti y me tuvo a mí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a ir orando en esta hora, querido amigo, hermano, y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que nos ayude.
que nos ayude para que tengamos la fuerza necesaria para poder hablar a otros. Si tú quizás te sientes un poco cohibido y en tu corazón no sientas, ¿verdad?, que no puedes hablarle a tus amistades, mándales este video, mándales cualquiera de mis videos, porque al final de cada video yo siempre ayudo a la persona a hacer la confesión de fe, porque yo siento la necesidad tan grande de que si por ahí pasó la palabra de Dios y llegó a tu corazón, a tu vida, que tú le aceptes y que seas salvo, para que si la muerte llega a tu vida, puedas estar preparado y puedas irte con el Señor y no tengas que ir al fuego eterno a sufrir la tortura eterna por la eternidad, ¿verdad? Porque eso no queremos. Vamos orando en esta hora. Y también si tú no lo has conocido todavía, vamos a orar juntamente. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu palabra bendita que una vez más ha venido y ha cumplido el propósito para el cual ha sido encomendada, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona que en esta hora ha oído tu palabra, Señor, y que abra su corazón para que esa palabra venga y crezca y dé fruto al 100%, Señor. Que ellos puedan entender y conocer, Señor, que tú diste su vida por ellos en la cruz del Calvario, Señor, y que tú los amaste tanto, Señor, que te entregaste a ti mismo para bendecirlos y para darles la salvación, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, seas tú abriendo las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde sobre cada vida, Señor, sobre cada hogar aquí representado en la persona que está oyendo, Señor, y que seas tú bendiciendo a sus familiares, a sus hijos, a todos sus seres queridos, a sus padres, Señor, a sus amistades, que seas tú, poderoso Dios de la gloria, bendiciendo en gran manera, Señor. Bendícelos de la mollera hasta la planta de los pies, Señor, con sanidad divina, Señor. Que día con día, Señor, ellos puedan vivir una vida santa y recta delante de tus ojos, Señor. Moldea sus corazones y sus vidas, Señor. Cada día, Padre Santo. Así también, Señor de la gloria, si tu amigo hoy estás oyendo estas palabras y quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito a que repitas conmigo estas palabras. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Quiero, Jesús, que entres a mi corazón y seas el dueño de mi vida. Y te doy gracias, Señor. Así, hermanos, amigos, en este momento le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por todas tus bendiciones tan grandes. Gloria al Señor. Y si tú has hecho esta oración, esta confesión de fe, yo te bendigo porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que has tomado la mejor decisión de tu vida. Que Dios te bendiga de una manera grande y poderosa. De ahora en adelante tú vas a ver la mano de Dios moviéndose en tu vida porque sus promesas son grandes y fieles. Y inscríbete al programa para que sigas aprendiendo más y más de Jesús. 2 veces a la semana yo hago este programa y quiero de todo corazón que aprendas más de Jesús a través de Él, ¿verdad? Y que también hables a tus amigos, a tus conocidos, mándales este video, mándales cualquier otro video de mi canal para que ellos conozcan de Jesús. Y acuérdate también, como dije en la semana pasada, la vez pasada, que me gustaría que chequearas mi comunidad porque tengo mucho material ahí que te puede ayudar en tu vida cristiana, ¿verdad? Cómo aumentar tu fe. También hay unas 2 o 3 iglesias que he recomendado que si estás en esa zona, en la zona del valle, en la zona de Valle del Antílope también, o si no, también en Downtown. Hay varias iglesias ahí que está en mi comunidad que puedes asistir a esas iglesias y recibir también más palabra de Jesús, ¿verdad? Pues que Dios te bendiga mucho y adelante, ¿verdad? Adelante con el Señor, porque con Él tenemos toda la victoria. Y gracias, amigos, hermanos,
por haber estado una vez más acompañándome en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.